Bienvenidos a la agenda económica de este jueves, que parte con una pregunta. ¿Ya están las primeras luces de recuperación de la actividad? Hay algunos análisis de mercado que así lo creen, porque por los números que les voy a mostrar de la producción económica de diversos sectores durante octubre, especialmente las manufacturas. Veamos las siguientes gráficas que hemos preparado y en qué se basa esta hipótesis de las primeras luces de recuperación. Vamos a ver inmediatamente. Las gráficas ahí están. Muy bien, durante octubre, en la producción industrial anualmente creció 1,1% y con una baja de casi un punto respecto a septiembre. Este es el indicador importante. Las manufacturas en 12 meses y sobre todo la desestacionalizada. Fíjense, un crecimiento de 4,2% respecto al mes anterior y de casi 10 puntos respecto a un año. Por eso les digo que las manufacturas es las que darían las primeras luces de recuperación según analistas. Veamos también qué fue lo que sucedió con la minería y la producción eléctrica de gas y de agua, que son aspectos fundamentales en la actividad económica porque muestran la demanda de los procesos industriales. Fíjense, en octubre, la producción de electricidad, gas y agua creció 0,4% en un año, con una caída respecto a septiembre. Y la minera, que siempre está con esta volatilidad enorme, tiene una fuerte caída, tanto anual como respecto a septiembre. ¿Qué es lo que pasa con el comercio? Una actividad que uno cree que podría estar llegando al punto de ajuste luego de la fuerte caída en el último año y medio. Bueno, sigue con números bastante mediocres, pero al menos menos malos. Según el INE, el indicador general del mes, 0,9% de baja, las ventas de supermercados fuerte caída de casi 11%, el retail cayendo casi 7%, y lo que vemos abajo son las ventas del retail en la región metropolitana según la Cámara Nacional de Comercio, también 11% de baja. Pero, como les digo, el dato más importante de este mes fueron las manufacturas. Y eso es lo que, según muchos, indica que habría luces de recuperación. Revisemos precisamente lo que indican los análisis de mercado y en los cuales también me basé para esa hipótesis de luces de recuperación. Veamos el comunicado del grupo Security y este es el análisis que hacen. La sorpresa de la manufactura ratifica las señales de mejora en el margen que venía mostrando en los últimos meses y que apoyaría, según ellos, un IMASEC creciendo 1,2% anual durante octubre. Para el IMASEC no minero y esperan un incremento de 2% tanto anual como en el margen, es decir, desestacionalizado. ¿Qué fue lo que opinaron en el Santander? Veamos, el equipo de estudios del Banco Español estiman que el IMASEC de octubre tendrá una expansión anual de 0,7%, nuevamente por la sorpresa de las manufacturas, compensado en parte por lo que veíamos de la caída de la minería y también de la baja en la generación eléctrica hídrica. Finalmente vemos lo que opinaron en Copeuch. ¿Qué creen ellos que pasará mañana a las 8:30 de la mañana con el IMASEC de octubre? El sector manufacturero prácticamente cierra la brecha de actividad con su tendencia prepandemia. Fíjense eso, está llegando al mismo nivel que había antes del COVID. Y esto, lo que yo les decía, entregaría las primeras luces de una recuperación, aunque esto contrasta con la debilidad del comercio y los servicios. Ellos creen, eso sí, que el IMASEC de octubre va a caer 0,2% anual y 0,7% mensual. Vamos a seguir hablando de crecimiento con la siguiente proyección, pero para el mundo, que en los próximos años habrá bajas tasas de crecimiento, pero crecimiento al fin y al cabo, y también con inflación baja, lo que se podría denominar una desinflación. ¿Quién da esta proyección? El Banco Español Renta 4 y está con nosotros su presidente, Juan Carlos Ureta. Gracias por estar en Agenda Económica, Juan Carlos. Buenas tardes, encantado. Vamos a hablar inmediatamente sobre esta proyección que usted tiene para el mundo, pero usted viene todos los años a Chile y quiero preguntarle cómo ve en estos momentos nuestro país. Bueno, el ambiente, la atmósfera es un poco negativa, yo diría, respecto a otras ocasiones, respecto incluso al año pasado, ¿no? Pero y realmente es verdad que está viviendo la economía en este momento un poco el impacto un poco retrasado de lo que ha sido el proceso de subida de las tasas, ¿no? De las tasas de interés, ¿no? Aunque es verdad también que el Banco Central ha empezado ya a bajarlas y previsiblemente las va a continuar bajando el año que viene, el año 2024. Pero bueno, ahora mismo, en este minuto, por decirlo así, lo que está viviendo la economía es ese impacto, como digo, retrasado, sobre todo en el consumo, en el comercio. Se comentaba ahora un poco la cierta debilidad del comercio, ¿no? Y eso, pues bueno, crea una atmósfera un poco peor, ¿no? Yo creo que ahora mismo vuelve a pasar en Chile que quizá la percepción que tienen los chilenos o que tiene la sociedad chilena respecto a su situación, yo diría que es un poco peor quizá
que lo que es la realidad y que lo que es lo que vemos desde fuera o lo que ve el mundo desde fuera, ¿no? Que realmente no es tan mala, ¿no? Bueno, se espera igual que el próximo año Chile crezca con números bastante modestos, 2%, 1,5%, pero ahora yendo a la hipótesis que ustedes tienen de que esto sería una tendencia mundial y que sería algo más estructural, no solamente de coyuntura de un par de años. Bueno, vamos a ver, nosotros, yo recuerdo que hace un año, por estas fechas, en general, la opinión era muy negativa, ¿no? Y se decía que el mundo iba a entrar en una recesión profunda, ¿no? Sí. Y nosotros venimos diciendo desde el año 2021, finales del 21, que el ajuste que la economía está teniendo y que es muy visible a partir del año 2022 va a ser un ajuste largo, pero no traumático. Es decir, no vemos un escenario, por decir así, deflacionario, de caída del PIB, de caída del Producto Bruto, sino un escenario desinflacionario, en que se va un poco desinflando la economía de esa especie de globo monetario que se había creado en 2 décadas de dinero barato, pero los crecimientos efectivamente los vemos que siguen siendo positivos, aunque moderados, ¿no? Durante un periodo algo prolongado, vamos a decir 2-3 años más, ¿no? Esto principalmente, ¿por qué razón? Las altas tasas de interés que van a seguir marcando la política macroeconómica. Claro, por un lado ha cambiado el régimen monetario, tenemos ya el coste del dinero, el acceso y el coste del dinero es el que debe ser, es decir, tiene un precio, no es como ha ocurrido durante la década pasada, que había ese fenómeno del easy money, del dinero barato y abundante, y entonces eso impacta, ¿no? Eso impacta, que la economía se tiene que ajustar. Y luego estamos también en un entorno geopolítico que ha hecho subir las primas de riesgo y ha hecho subir el coste de capital, ¿no? Y todo eso impacta. Y entonces la economía y un poco el mundo se está adaptando, se está ajustando a esos impactos. Pero hay que decir una cosa, que lo está haciendo de forma muy ordenada. Es decir, hace un año, vuelvo a repetir, pues realmente había una visión un tanto catastrofista de que podía venir, pues bueno, una situación desordenada de ajuste, con recesión, con un poco de caos en los mercados. No ha ocurrido y creemos que no va a ocurrir. Esto va a ser no traumático, es verdad que a cambio va a ser algo largo, ¿no? Si hay riesgos geopolíticos, si hay tasas de interés más altas que otros años, ¿cuál va a ser el carro que tire la economía mundial? ¿La digitalización, la automatización, las ganancias en productividad, en eficiencia? La innovación. Es decir, estamos en una gran transformación económica. En algunos sectores, como la energía, es más visible. Tenemos la transición energética. También, por ejemplo, en el sector de la digitalización. La economía está cambiando, vamos a esa sociedad del conocimiento. Ya no es algo, un futurible, ya es una realidad. Y eso lo aceleró mucho el COVID, la pandemia, los confinamientos, aceleró mucho la nueva sociedad del conocimiento, ¿no? Y es una sociedad muy diferente no solo en el trasfondo tecnológico, sino en estilos de vida, en modelos de negocio, en comportamiento de todos nosotros. Imperceptiblemente funcionamos de otra manera, es decir, vivimos de otra manera. Entonces, esa transformación es muy importante. ¿Y qué más va a tirar de la economía? Bueno, pues va a tirar que tenemos una economía hoy de 8.000 millones de personas que previsiblemente dentro de 10-15 años serán 10.000 millones de personas. Y eso supone más alimentos para todas esas personas, eso supone más energía para todas esas personas, más recursos básicos, y de eso tiene mucho Chile y Latinoamérica en general, ¿no? Por tanto, eso va a tirar el crecimiento. Como siempre, población y productividad son los dos ejes del crecimiento. Y sectores que van a requerir entonces también mucha más infraestructura. Crecimiento de la sociedad, de las ciudades. No sé si a lo ancho o a lo largo, quizás a lo alto, pero crecimiento en definitiva. Entonces el sector de infraestructura van a marcar también este repunte. Pero infraestructuras físicas y digitales, es decir, claro, las dos, ¿no? Es decir, no solamente las físicas, también, ¿no? Y yo creo que en general, ¿no?, lo que vemos es un mundo en transformación positiva. Es verdad que hay elementos contractivos en la economía, la subida de las tasas de interés, la reducción de la deuda, el entorno geopolítico, pero también hay un elemento muy expansivo que es esa transformación positiva que requiere mucha inversión. Y por eso es muy importante también para Chile generar confianza y atraer inversión y tener buenos mercados de capitales. Yo creo que eso es vital para cualquier economía. Y usted como inversionista extranjero, porque tiene acá la corredora de bolsa Renta 4, ¿ve
interés en seguir invirtiendo acá en nuestro país? Usted ha venido, cuando fue la crisis social de octubre de 2019, vino para el primer proceso constitucional, ahora está a puertas del segundo, entonces más o menos ha visto la evolución de Chile en los últimos 4 años. Bueno, y lo que he visto ayer mismo cuando venía en el avión, pues he visto muchos, en algunos casos amigos, conocidos, empresarios, que vienen a Chile. Y vienen a Chile porque tienen interés en Chile. Es decir, no tengo ninguna duda de que realmente Chile sigue generando interés inversor. Tiene que continuar por esa vía. Es verdad que ha habido momentos de cierta duda, porque parecía que la orientación de la política económica iba hacia una política no pro mercado, no pro empresa. Yo creo que hoy se está generando otra vez, ha citado algunos de los próximas, bueno, de las ya que ha habido pues votaciones y alguna próxima, en la que se puede seguir generando ese entorno de confianza, que es lo que necesita la inversión, y de seguridad, seguridad jurídica. La inversión no necesita más que seguridad jurídica y confianza. Y yo creo que Chile tiene todo, realmente la macro chilena, por decir así, es buena. No hay unos niveles ni de deuda pública, ni de déficit público, ni exterior alarmantes. Es verdad que han subido un poco con motivo de la crisis, ¿no? Pero realmente no es una mala macro y, por tanto, los equilibrios pues ahí están, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo para que haya confianza inversora. Y Chile necesita inversión, igual que el resto de Latinoamérica. Dediquemos los últimos minutos a lo que ustedes se dedican, que es la inversión a distintos niveles. Si usted menciona que va a haber altas tasas de interés, si usted dice que va a haber crecimientos bajos, inflación también baja, ¿uno puede esperar que en los próximos años las rentabilidades de las inversiones en los distintos instrumentos sean en un promedio menores a lo que ha pasado en los últimos años, que es una tendencia que se ha dado? Bien, vamos a empezar por las tasas de interés. Vamos a ver, van a bajar el año que viene previsiblemente, tanto en la FED como el Banco Central Europeo, como el Banco de Chile, así lo ha anunciado también el Banco de Chile, ¿no? Van a bajar, pero los tipos de interés, las tasas de interés, van a seguir siendo más elevadas que lo que han sido en la década pasada, porque no vamos a volver al mundo de los tipos de interés cero, entre otras cosas, porque se ha visto que eso era un craso error. El dinero, el capital, tiene que tener su coste y su precio, su retribución. Y por tanto, ese es el escenario. Es decir, va a haber tipos de interés reales positivos, pero no tan elevados como ahora. Tengamos en cuenta que ahora la inflación, por ejemplo, en Chile está en el 5% y la tasa de interés está en el 9%. 4 puntos de tipo de interés real positivo. Es mucho. La Fed americana se sitúa siempre en el medio punto, un punto de tipo de interés real positivo. Por tanto, va a haber tipos de interés que van a ser reales positivos, pero no tan altos posiblemente como son ahora, ¿no? Y eso ya va a impulsar la actividad, ¿no? Y por tanto, yo creo que entonces, retorno de inversiones, vamos a ver, va a ser muy desigual. Estamos viendo en ese sentido una gran desigualdad, una distribución muy desigual de los retornos. Estamos viendo sectores, empresas que lo hacen bien y generan un enorme retorno, y otras que no, que lo hacen mal y están en la parte mala, ¿no?, de la economía, o bien porque están muy endeudadas, o bien porque no tienen innovación, o bien porque no generan inversión. Pero yo creo que hay grandes oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, ahora en algunas materias primas, por ejemplo el litio, ¿no?, que es una materia prima tan importante, hemos visto una caída probablemente exagerada. Estamos siempre en esos movimientos de los mercados, ¿no? Y ahí se generan oportunidades de retorno muy altas, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que sí, que va a haber un retorno al capital, va a ser más desigual. Es decir, no todo va a subir por igual, no todo va a producir el mismo retorno. Es muy importante la calidad en los activos, es muy importante estar en activos que estén bien posicionados, y eso significa que no tengan niveles excesivos de deuda y que tengan innovación, ¿no? Respecto a algunos mercados en particular, siempre se ha puesto Estados Unidos, en este caso, ¿sigue esa estrategia o más diversificada? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que estar siempre diversificado, pero en todo caso, ¿qué pasa ahora? Las bolsas americanas, en términos de ratios, de PER, etcétera, están algo caras en relación con las bolsas europeas, en relación también con la bolsa chilena. Estamos viendo algunos multiplicadores de beneficio en bolsa chilena muy por debajo de 10, algunos por debajo de 5, cuando el mercado en Estados Unidos cotiza en PERs de 20 y las tecnológicas cotizan en PERs cercanos a 40, ¿no? Por tanto, ahí vemos que el mercado americano hoy en día es el que quizá está un poco más sobrevalorado,
también es verdad que es la economía más innovadora y la economía líder del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar diversificado, pero más por empresas que por sectores, ¿no? Juan Carlos, mi última pregunta. ¿En algún tiempo más va a empezar a operar la Bolsa Unida de Santiago, de Lima y también de Bogotá? Precisamente en los países donde ustedes operan con Renta 4. ¿Cuáles son las perspectivas de esa unión? ¿Se podrá realmente atraer más capital internacional con esos 3 plazas unidas? Sin ninguna duda. Mi primera reflexión sería que ojalá se produzca esa unión de verdad y pronto, ¿no? Yo creo que todo lo que es integración de mercado de capitales, para ir al mercado de capitales más amplio, es bueno. Y lo hemos visto en Europa con el euro y desde luego se ve en Estados Unidos con ese enorme mercado financiero que tienen, que financia todo lo que es la economía, su transformación, su nación. Yo creo que es buenísimo. Lamentablemente ha ido muy lento el proceso y esperemos que ahora se acelere, pero no es un proceso fácil tampoco. Entonces, ojalá. Yo creo que sin duda va a ser bueno. Todo lo que es integración regional. Nosotros ya, por ejemplo, en el mercado de bonos estamos trabajando en línea muy regional en estos 3 países, Chile, Perú y Colombia, y vemos que es muy bueno porque al final creas mercados más grandes, mercados de financiación más grandes, mercados de inversión más grandes y es enormemente positivo, ¿no? Por tanto, ojalá se produzca esa integración y cuanto antes. Juan Carlos Ureta, presidente del Banco de Inversión Español Renta 4, como siempre, gracias por visitar Agenda Económica cada vez que viene a Chile. Pues muchas gracias a ustedes, encantado. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Todas las encuestas muestran que la delincuencia es la preocupación principal de los chilenos. Bueno, un estudio de Clapes UC evidenció que el costo económico de la delincuencia para nuestro país se casi duplicó en los últimos 10 años. ¿Por qué? Eso lo cuenta Colomba Aijo. La última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana constató que 9 de cada 10 personas perciben que la delincuencia aumentó en los últimos 12 meses. Además del miedo natural, esto implica una pérdida en bienestar y que también conlleva mayores gastos en dinero. En un trabajo que proporciona una visión actualizada de los costos económicos de la delincuencia en Chile durante la última década, se halló que estos han crecido 94%. Casi el doble. Esto es cercano a los 7.000 millones de dólares anuales. Esto es 4 veces lo que gastamos en defensa nacional. Es aproximadamente lo que el gobierno pretende recaudar en una reforma tributaria. Es lo que estamos gastando como costo de la inseguridad. El estudio categorizó los costos del crimen en 3 grandes grupos: costos por anticipación, los cuales se definen como aquellos en que incurren privados y unidades especializadas públicas para prevenir el delito; costos por consecuencia, que se refieren a aquellos gastos directamente atribuibles al cometimiento de delitos; y costos en respuesta, los cuales comprenden los recursos públicos destinados a la identificación, persecución y sanción de los delincuentes, así como los gastos subsiguientes en materia de reinserción social. En este sentido, fueron los costos por anticipación los que se quintuplicaron a través de los años, con un crecimiento anual promedio de 21%, que fue asumido por los privados. La verdad es que es bien preocupante que el gasto privado haya crecido enormemente y en cambio el gasto público haya crecido demasiado poco. Porque obviamente eso significa que los que más tenemos, más recursos tenemos, municipalidades, barrios, etcétera, pueden protegerse mejor. El crecimiento del gasto que ha asumido el sector privado es de 17,4% real anual, mientras que en el mismo periodo el gasto del sector público ha subido solo 1,9% cada año. Desde el gobierno aseguran que se encuentran potenciando las medidas de seguridad para toda la población y no solamente a quienes tienen mayores ingresos, para invertir en prevención. El presidente de la República compartió una noticia muy importante, que cuando llegamos al gobierno el 35% de los municipios de Chile no tenían una patrulla preventiva municipal para prevenir el delito. Hoy hemos cerrado esa brecha a 0, que se suma a otra noticia importante que dimos ayer, que se despacha a ley
la Ley de Seguridad Privada. Luego de 14 años de tramitación, el texto logró ser aprobado. La Ley de Seguridad Privada regulará al personal que cumple funciones de resguardo en eventos deportivos, transporte de valores y bancos, entre otros ámbitos. Aún así, el delito sigue operando. Según las cifras del Ministerio Público, los ingresos de causas entre 2006 a 2022 aumentaron en 50%, los homicidios se incrementaron en 40% en los últimos 6 años y los secuestros se dispararon 140% en la última década. Termina la agenda económica de este jueves. Les recuerdo que mañana en la agenda económica AM conoceremos el IMASEC de octubre y todo el análisis luego en la edición PM a las 8 de la tarde. Sigan acá en CNN Chile.